Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan acá de manera presencial y también en virtualidad. Continuando con el programa del coloquio denominado Neoliberalización, Puertos y Logística, nos corresponde en esta oportunidad la presentación, ¿no?, del proyecto Fondesit regular denominado Las transformaciones de las cadenas logísticas y del proceso de trabajo en la reestructuración neoliberal de los puertos y los territorios del centro-sur de Chile, años 1970-2022, cuyo investigador responsable es Hernán Cuevas, de la Universidad Austral de Chile, quien va a ser expositor. También nos acompaña Claudia Cerda, de la Universidad Austral de Chile, y Jorge Butrovich, de la Universidad de Valparaíso. Quien les habla, o cuál el rol de moderador de este panel. Mi nombre es Cristian Aranguis, soy director del Observatorio Regional de Política Pública, Género y Trabajo de la Universidad de Playa Ancha, y que, bueno, dado también el contexto de este sistema y el interés, ¿no?, que tiene nuestra ciudad respecto a la política portuaria y el encadenamiento productivo, sin lugar a dudas vamos a establecer redes de colaboración bastante importantes en función de optimizar no solamente el ámbito territorial, sino también las cadenas productivas entre la universidad, el gobierno y la industria. Así que, sin más, vamos a comenzar otorgando la palabra a Hernán. Vamos a ver si es que tenemos ahí. Al final también de la presentación vamos a abrir una ronda de 2 o 3 preguntas. Y pedimos también a nuestro público, pretendo que siempre es bueno dar opiniones, ¿no? Tratemos de hacer preguntas específicas respecto a tanto al objeto del estudio, ¿no?, el objetivo general y específico de esta investigación, y evidentemente también de cuál es la pregunta o el problema central de investigación que tiene este proyecto. ¿Estamos listos? Dejamos entonces a Hernán Cuevas, investigador responsable de... Puedo probar la isla. No, puedo te lo puedo decir. Pero yo creo que está todo. Sí, se oye, parece. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos todavía. Nosotros hemos tratado como equipo de fomentar sobre todo el intercambio y la participación de quienes nos han acompañado como discutientes, como dialogantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una sesión ahora un poco más corta de lo que habíamos pensado inicialmente. Lo que más nos interesa en realidad es recibir comentarios y generar un espacio de intercambio. Este proyecto que tiene que ver fundamentalmente con una historia, ¿no?, que venimos ya tal vez suena un poco pedante decirlo, pero llevamos quizás unos 10 años en relación a los estudios de los puertos. Esto se inició el año 2013 en un marco de un proyecto internacional dirigido, comandado por un par de colegas australianos que incorporaron al puerto de Valparaíso junto con el puerto de Pireo en Atenas, o cercano a Atenas en Grecia, y el puerto de Calcata, ¿no es cierto?, en la India, en un proyecto que se llamaba Logistical Worlds, ¿no?, mundos logísticos, y que tenía como fundamento el realizar también un estudio del capitalismo logístico, ¿no?, en esta dimensión. En aquel entonces parecía un enfoque relativamente, diría yo, innovador, novedoso, fresco, porque veníamos de la crisis del 2008, fundamentalmente, y se hablaba mucho en la economía global y del capitalismo como economía global, fundamentalmente desde la perspectiva de la financiarización y la crisis financiera, ¿no? Entonces, este nuevo foco también que ponían estos autores en lo logístico era justamente pensar en aquello más duro, ¿no?, más material, ¿no es cierto?, de la economía real, como muchas veces se dice, versus, ¿no es cierto?, la economía financiera o ese otro aspecto de lo financiero.
En ese marco nosotros comenzamos a trabajar con Jorge, ¿no es cierto?, con estos colegas y un conjunto de otros colegas, apreciando el aporte que significaba tener una mirada a la logística crítica, ¿no? Y, y bueno, fuimos desarrollando también una cierta irritación en esta relación con los colegas, de diálogo, de aprendizaje, un poco lo que tratamos de hacer siempre nosotros también acá, por ejemplo, cuando hablamos con Raúl, o con Paz, o con Sabasrari, o otras colegas, ¿no es cierto?, con Carola Hey, siempre lo que intentamos es también buscar espacios de diálogo, pero también de irritación mutua, porque de esa manera es como uno, en estas controversias y debates académicos también, y no solo académicos, ¿no? Es donde uno realmente puede ampliar la mirada y generar avances, creo, ¿no? En esa perspectiva es que nosotros fuimos mirando también desde una lógica tal vez menos conceptual que la que tenían estos colegas que nos invitaron a colaborar en su proyecto sobre la logística portuaria, eh, y mucho más asentada en realidad en la observación, lo que uno veía, ¿no?, realmente en los lugares, ¿no? Con una perspectiva algo más, si ustedes quieren, más etnográfica, ¿no? Eh, Eso no quiere decir de que ni Jorge ni yo no tuviéramos, que nos colaboramos en ese momento, ¿no es cierto?, esta perspectiva conceptuales también. Todos nos hemos formado, ¿no es cierto?, en ciencia social o en filosofía, con base a conceptos, en verdad. Pero la manera de acercarse etnográfica, ¿no es cierto?, a la problemática del puerto nos obligaba a tener que pasar por la observación, tener que pasar por los relatos de las personas, tener que pasar por la mirada más descarnada de los datos también, ¿no? Y desde esa perspectiva es que fuimos generando una mirada algo distinta que la de nuestros colegas, ¿no es cierto?, australianos, ¿sí? y, y fuimos observando que había un conjunto de otros procesos de los cuales había que dar cuenta para poder entender este desarrollo portuario, y fuimos mirando también la ciudad, no solamente el puerto, sino que la ciudad y su relación con el puerto. Hemos ido incorporando luego territorios distintos, nos pusimos a mirar los procesos de trabajo también, que nos dimos cuenta que era una cuestión fundamental, ya ha surgido también en la conversación esas dos dimensiones de lo territorial y lo laboral. Fuimos viendo que también había una relevancia no solo de la logística en relación a la infraestructura, ¿no es cierto?, portuaria sobre todo, que era el centro de la cuestión de Logistical Works, sino que también una relación con el hinterland y el tipo de productos que se generaban ahí, y nosotros nos fuimos dando cuenta de que, bueno, la economía chilena se inserta en la economía global, ¿no?, de manera extractiva, digámoslo, ¿no? Fuimos viendo también que había redefiniciones de territorios importantes, ¿no? Y según las ventajas competitivas que tenía esta economía chilena que se insertaba globalmente para competir justamente poniendo sus mercancías en estos encadenamientos globales que contribuyen a la economía global. Y nos fuimos dando cuenta que también que todo esto tenía que ver con los procesos de trabajo y la precarización también de los procesos de trabajo que ocurren no solamente en el puerto, sino que también en todo el encadenamiento, ¿no? Y que son precarización no solamente del trabajo, sino que muchas veces de la vida también de las personas. Y finalmente había una sexta dimensión, vamos a tratar de llegar a eso y abordarlas cada uno ahora con algo más de detalle, que tiene que ver con cómo se representan estos procesos, estos distintos procesos en una forma, ¿no es cierto?, por así decirlo, simbólica, pero que es muy material a la vez, ¿no? Que es muy material a la vez. Es decir, vamos a poner acento también en este conjunto de componentes que tienen que ver con lo que llamamos neoliberalización, ¿no?, y que ya ha aparecido en la discusión hoy día, ¿no?, que tiene que ver con una racionalidad, ¿no es cierto?, de cálculo, ¿no es cierto?, tiene que ver con una cierta perspectiva acerca de lo que es la buena economía, y hay un cierto fundamentalismo de mercado allí, el rol que se le otorga a la idea de mercado, ¿no?, en estas industrias, por ejemplo, en donde se realizan concesiones portuarias como una especie de símil de lo que sería la competencia, ¿no es cierto?, en un mercado, pero sabemos que no es exactamente lo mismo. De hecho, se entregan por periodos de 30 y tantos años, ¿no es cierto?, las concesiones, por ejemplo. Entonces,
es algo bien distinto, pero se trata de generar una cierta lógica, ¿no es cierto?, de que en la medida en que hay competencia, ¿no es cierto?, y hay competencia por adquirir, por ejemplo, la concesión, lo que se llama la competencia por la cancha, ¿no? Eso es algo que facilita y posibilita, ¿no es cierto?, el desarrollo portuario, ¿no?, con mejores tarifas, facilitando también a su vez la exportación, ¿no?, generando una serie de beneficios también para el conjunto del país, ¿no?, porque se puede exportar más barato y se puede importar también más barato al tener competencia, ¿no es cierto?, en los puertos. Y entonces el modelo chileno tenía que ver con justamente propiciar la competencia al interior de cada puerto también. Por eso es que acá teníamos en Valparaíso un terminal, ¿no es cierto?, que era operado por una compañía y otra que era operado por otro de los terminales que era operado por otra compañía, ¿no es cierto? Las dos no podía ser, por así decirlo, un puerto que fuera monooperado. El concepto que había detrás, entonces, que tenía que haber competencia dentro del propio puerto para que las tarifas y la inversión, ¿no es cierto?, se vieran favorecidas. Eso forma parte de cómo nosotros entendemos este concepto de neoliberalización. Tiene una serie de otras implicancias también en cómo se comprendió el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Pero quisiera yo dejarlo hasta ahí, al menos en lo que toca a este componente de la neoliberalización, ¿no? Porque luego vamos a poder ver cómo esto se traduce en cierta forma de comprender el trabajo, por ejemplo, y el trabajo como, no quiero adelantarme mucho allí, y voy a dejar ahora darle el pie a mi colega y co-investigador Jorge Budowitz de esta casa de estudios de la Universidad de Valparaíso, que nos va a contar cuál es el segundo, uno de los segundos componentes de nuestra, llamémoslo así, nuestro programa de investigación con algunos conceptos, ¿no es cierto?, que son neoliberalización y el segundo, logisticación, le pusimos. Sí. Gracias. Sí, decir que, claro, nuestra investigación tiene que ver con, también para decirlo en otros términos, con los estudios del capitalismo. Y el ángulo de la logística es más empírico, ¿no?, a diferencia de la financiarización y el extractivismo, por ejemplo. Y entonces, esto no lo digo yo, lo han dicho personas con que hemos trabajado, ¿cierto? Y conceptos como el de neoliberalización o neoliberalismo lo hemos podido ir puliendo, tal como lo que yo voy a mencionar ahora, a partir de esta misma investigación, ¿cierto?, que tiene un carácter bien retroductivo, entre los grandes conceptos, ¿cierto?, y lo que observamos, las comparaciones que vamos a hacer. Estos conceptos de los cuales quiero hablar ahora que los tengo escritos y que para ir precisando más, son reterritorialización y logisticación. Esta palabra es bastante fea, logisticación, o sea, pero un anglicismo. Nosotros encontramos el término logistication en algunos papers, ¿cierto? Y pensamos en decir logistificación de las ciudades, pero tampoco sonaba, entonces elegimos este término. Voy a partir con este porque, disculpen que lo lea para ser más preciso. Y dice, en el lenguaje común del management, la logística refiere a la parte de la cadena de suministro que se ocupa de la planificación, implementación y control de la circulación y almacenamiento eficientes de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Estas son definiciones de logística bastante de ingeniería, muy precisas, pero de ahí aparecen, ¿cierto?, definiciones, ciertas apreciaciones que tienen que ver con esto que se ha llamado, ya sé, esto de la influencia de la academia angloparlante, ¿cierto? Critical Logistics Studies, ¿cierto? Estudios críticos de la logística, que fue apareciendo en el camino. Cuando nosotros nos metimos en esto, también fue apareciendo esa denominación. Entonces, aquí hay otros autores, otras definiciones, por ejemplo, Chua y Cowen, Deborah Cowen era una autora muy importante. En esa dirección, la logística también puede ser vista como una práctica espacial que racionaliza, organiza y articula las operaciones del capital en los territorios con el fin de maximizar los beneficios y minimizar los costos totales del capital. La logística permite que las operaciones productivas se fragmenten,
externalicen y programen de manera desterritorializada, de acuerdo con las ventajas competitivas de cada economía local, para que las partes y los procesos puedan así articularse en beneficio del capital. Como se podrá advertir, ya aparecen aquí conceptos críticos, ¿cierto? Hablar del capital, del capitalismo, ¿cierto? Sin necesariamente, y eso lo hemos cotejado nosotros, caer hay un debate aquí también que es muy teórico, ¿cierto? Que tiene que ver con la crítica de la economía política o con la teoría de los sistemas mundos, que se mueve mucho más en el plano de la economía y más teóricamente. ¿No? Acá están estos conceptos, se habla del capital, ¿cierto? El capitalismo, pero siempre confrontándolo con la observación. El tránsito del Porsche, aquí me voy a referir un poco al caso chileno, a los puertos públicos pertenecientes al sistema de empresas públicas, es también el tránsito hacia los sistemas logísticos portuarios. En enclaves estratégicos para la exportación de materias primas, tales como Valparaíso, lo primero fue desarrollar la unidad de logística. Se trabaja en la coordinación de servicios comunes, en resolver temas ligados a los espacios que comparten diversas empresas, a trabajar en los procesos. Palabra que hay que destacar. Las esperas y la congestión de camiones en las rutas de acceso a la ciudad portuaria saturaban el sistema y no se lograba procesar toda la información. Ahí la jerga media cibernética, ¿cierto? Sistémica, ¿cierto? Está pesando mucho. En ese contexto aparece el primer antepuerto ubicado en el sector Placilla, con 4 hectáreas de terreno, acondicionado para el acopio de cargas, acoplado a un sistema computacional elemental y al uso de bicicletas, con el propósito de acelerar los desplazamientos y la entrega de información necesaria para que los transportistas se desplazaran oportunamente hasta el puerto. Esto por entrevistas, ¿saben cuál es la génesis de la logística en Valparaíso? Y era un sistema muy rudimentario, ¿cierto? Casi artesanal, con bicicleta, o por ejemplo, canalizando la información que también iba de parte de los trabajadores, entonces se cruzaban las informaciones y había problemas, cuellos de botella, que es el gran tema de la logística. Entonces, cuando nosotros hablamos de logisticación, nos referimos a este proceso que aconteció especialmente en Valparaíso. La logística en Chile nace en Valparaíso. En otra parte. Respecto de la reterritorialización, Sí, tenemos otro concepto. ya, ya, entonces pasa por. Claro. Yo voy a mostrar ahora algunos ejemplos, justamente que tienen que ver con la idea de la extracción. Este es ya nuestro tercer concepto, ¿no? Y que nuevamente tiene un acento en los procesos productivos, ¿no? Pero tipos de procesos productivos específicos. Acá hemos decidido poner una fotografía que algunos de ustedes probablemente identificar, que esto es en el valle de Elqui, ¿no? En un sector cercano a Vicuña, en donde vemos plantaciones de frutales. Tradicionalmente era eso lo que se veía ahí también en muchos de las laderas de los cerros. Estos son cítricos, pero lo más característico era la uva, ¿cierto? La uva de mesa, la uva piquera, eso era como lo más característico. Y se da esa combinación. Usualmente pensamos la economía chilena como una economía principalmente extractiva que produce, muchas veces creemos, solamente recursos naturales, materias primas, ¿no? Pero eso es verdadero hasta por ahí nomás, creo yo, porque es buen reflejo tal vez de lo que ocurre en la industria del cobre, en la minería. Pero no es tan bien, probablemente, no es tan bueno como reflejo, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en otras industrias, como es, por ejemplo, la salmonicultura o eventualmente la agroindustria, especialmente la fruticultura, en donde de lo que se trata es realmente exportar productos finales. Lo que acá se exporta, ¿no es cierto?, desde estas zonas, ¿no?, son frutas frescas, porque lo que se quiere es que haya fruta fresca en las mesas, ¿no es cierto?, de los alemanes, de los americanos, o las cerezas a China, por ejemplo, ¿no? Para todos esos efectos, entonces, estos son productos finales. No es una pieza o una parte de otra cosa, ni tampoco es una materia prima.
Pero sigue siendo extractiva la industria, diríamos nosotros, porque fundamentalmente se basa, aquí tenemos una fotografía de los parronales en la región, ¿no? Fundamentalmente se basa en la explotación de la tierra, sin aportar demasiado valor agregado, ¿no? Y orientada fundamentalmente a los mercados internacionales y no tanto al consumo interno, ¿no? Esas características, sumado a que es una producción a gran escala, es extensiva e intensiva este tipo de agricultura, ¿no es cierto?, nos permite hablar, o seguir hablando, ¿no es cierto?, en este caso también de un sector extractivo. ¿Qué es lo que extrae? Uno dice, bueno, se va a comer uno una uva, pero en realidad lo que hay allí, yo siempre lo digo, es como una especie de pastilla de agua y minerales y vitaminas, pero es agua y muchos productos, ¿no es cierto?, que vienen de la tierra. Esta es la situación actual de muchos de estos parronales, ¿no? Ustedes ven allí cómo está completamente seco. Miren aquí, esto es realmente dramático como escena, parece un cementerio, ¿no? Y esos son los parronales que ya han sido cortados. Y lo que uno encuentra allí, entonces, ahora son lo que son las ruinas, digamos, de la agroindustria, o las ruinas que va dejando la agroindustria, que son estas plantas, ¿no es cierto?, que les llaman los huertitos a veces, lo que queda ahí, cuando cortan, son utilizadas como leña, por ejemplo, porque son una muy buena fuente calórica. Vemos que quedan las líneas, ¿no es cierto?, del regadío por goteo, ¿no es cierto? Quedan, entonces, ese tipo de cosas, las mallas de protección para las bentoneras que se crean, ¿no es cierto? Y, todo ese tipo de cosas es lo que queda como la ruina, ¿no es cierto?, de la agroindustria. Entonces, la extracción, la industria extractiva, lo mismo que ocurre acá en Valparaíso con las ruinas industriales, ¿no es cierto?, de la maestranza o toda la zona, ¿no es cierto?, donde estaba la tornamesa, que era la que permitía la llegada de los trenes de carga también aquí a Valparaíso, hasta el puerto y demás, o algunas zonas portuarias que también aluden a esta industria portuaria del pasado, pero que está en zonas ruinosas como todo el sector de Barón, ¿no? Lo mismo ocurre acá, en verdad, de otra forma, pero también ocurre. El capitalismo va dejando estas zonas ruinosas. Y así como ocurre eso también, surge alternativa. Este mismo territorio está siendo ahora utilizado o reinvertido, reconceptualizado, y ahí vamos a llegar al tema de la reterritorialización más adelante, de esta forma, ¿no? Paneles solares para generar energía solar. Entonces ahora vemos cómo los packing, por ejemplo, están desolados, ¿no? Bueno, hemos abordado entonces ahora el tema de la extracción. Nos interesa ahora pasar a hablar de nuestro cuarto concepto fundamental, que es el de la precarización, y para eso le doy paso a Claudia Sá, otra co-investigadora. Y yo voy a utilizar brevemente a la precarización, pensando también no solo el concepto, no solo aplicado a la cadena de los puertos, sino que sobre todo en esta cadena y pensando también en la situación principalmente de las trabajadoras en el sector agroexportador. Entonces, cómo pensar un concepto que es global, pero que a la vez, que es también el desafío de ir viendo las particularidades de cada sector. Si bien hay estrategias que uno podemos identificar a lo largo de toda la cadena, pero se van manifestando de manera diferenciada según el sector productivo. Entonces, la precarización la concebimos como un proceso de deterioro o degradación de las condiciones de trabajo y de vida que va adquiriendo distintas formas en los diferentes periodos dependiendo de quién la impulsa, siendo necesario identificar qué es lo que se degrada, los mecanismos utilizados, así como los efectos producidos en los y las trabajadoras del sector portuario y agroexportador. Las dinámicas de precarización varían a lo largo del tiempo, evidenciándose que tanto el Estado ha llevado adelante distintas formas de precarización, como lo comenzamos a analizar brevemente, así como las empresas, las que han incorporado una serie de estrategias de gestión que han explicado la degradación de las condiciones de trabajo en el sector agroexportador y portuario, sobre todo en relación a la contratación, la forma de pago y las funciones a realizar.
Estos aspectos han tenido un fuerte impacto en el aceleramiento e intensificación del trabajo, tanto los puestos como el laboral, así como la incorporación de la competencia entre los y los trabajadores. Los procesos de precarización no se distribuyen homogéneamente, sino que afectan diferenciadamente dependiendo de la posición de los y las trabajadoras en el mercado laboral, o sea, las formas de integración laboral, así como de las diferencias de género, raza y edad. La precarización favorece formas de integración laboral estables y un acceso definitivo a derechos que sí se encuentran asegurados para algunas categorías de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores con contratos definidos de jornada política. Desde esta perspectiva es importante relevar la relación existente entre procesos de precarización y ciudadanía laboral, así como la interdependencia que existe entre las diferentes zonas del mercado laboral, lo que permite ampliar el análisis desde la esfera de la producción a la reproducción, considerando no solo el trabajo formal, sino que también la informalidad y el trabajo de subsistencia y de cuidado. Entonces, si vemos brevemente acá un gráfico, se refiere este diagrama se refiere a los trabajadores del agro, en donde reconocemos tres zonas: la zona de integración, que podrían ser los y las trabajadoras que están integrados, trabajando con nada completa, contratos indefinidos en el sector agrícola, que a nivel de trabajadores principalmente son 3 o 4 ocupaciones que quien aplica los agrotóxicos, los agroquímicos, me dicen los agrotóxicos, quienes riegan y bodegueros, que son principalmente esas funciones. Luego vemos que esas mismas funciones en algunas empresas ya no son contratados directamente por empresas, sino que son por contratistas. Entonces eso quiere decir que hacen la misma función, solo que en vez de tener un contrato indefinido, tienen contratos a tiempo fijo. Después en una zona de precariedad o non-core que se llama, está la fuerza laboral que es contratada por temporada y directamente por la empresa, y la fuerza que es contratada a través de contratistas que pueden ser que incluso trabajen un día y máximo 21 días en una misma empresa. Y finalmente algo que es algo novedoso es la creación de campamentos urbanos, donde los trabajadores, sobre todo migrantes extranjeros, viven durante todo el año, pero son contratados para trabajo específico y son desde ahí movilizados a lo largo de todo Chile donde hay producción de uva. Entonces, en el fondo se configuran como centros de operación de traslado. Entonces, lo que me gustaría a partir de esto es ligarlo con la segunda dimensión del proceso de precarización, que no se distribuye homogéneamente, ¿no es cierto? Porque afecta distinto dependiendo del tipo de contrato que yo tengo, ¿no es cierto? Cómo afectan estos cambios de regulaciones, a nivel más nacional, pero también esto está afectado diferenciadamente dependiendo si es hombre o mujer, y también en la raza, etnia o procedencia de los trabajadores. Entonces vemos como, por ejemplo, la fuerza de trabajo permanente contratado por la empresa, principalmente son hombres, o sea, hay muy pocas mujeres que trabajan durante todo el año, que son contratadas durante todo el año por la empresa en el sector agroexportador. Y vamos viendo que a medida que vamos descendiendo, ¿no es cierto?, nos vamos alejando del centro, son mujeres las que principalmente las que ocupan esas ocupaciones y esos trabajos. Y lo que contaba sobre campamentos urbanos son principalmente inmigrantes extranjeros que viven en esas condiciones durante todo el año en nuestras zonas, y desde los cuales son transportados a los distintos. Entonces, de ahí se torna un desafío tampoco no mirar este proceso de una forma homogénea, sino que mirando estas distinciones dependiendo de la posición en el mercado laboral, pero también las variables en el fondo interseccionales. Y por último, dejar como planteado como una tercera dimensión desde la cual acercarse a cómo conseguir la precarización, es también pensando que la precarización favorece la relación de subordinación de los y las trabajadoras sobre la base de un estado de permanente inseguridad que obliga a la sumisión y a la aceptación de la explotación de los y las trabajadoras, pensando en el fondo de una sobreabundancia en la mano de obra que también hace peligrar, ¿no es cierto?, la situación o la integración de quienes se encuentran en el centro, por ejemplo, de este día. Nuestro siguiente concepto, que es ya el quinto de nuestra
propuesta de hipótesis de trabajo, conceptos con los que estamos trabajando, se refiere al de reterritorialización, y Jorge nos va a contar de qué trata esta palabreja. Es una palabra efectivamente lo mismo que territorio, que también está muy de la mía, ¿cierto? Hay mucha gente que le desatrae y hizo un ruido, pero la vamos a llevar al tema concreto de los puertos, ¿cierto? Y de los estudios de la neoliberalización de los puertos y de las ciudades también. La reterritorialización refiere a la reconfiguración y reescalamiento de formas de organización territorial, como ciudades, enclaves productivos, plantaciones e infraestructura logística, entre otros. Esto tiene que ver con Neil Brenner, ¿cierto? Y los estudios urbanos críticos, que es de donde más nos apoyamos nosotros, ¿cierto? En ese sentido no nos apoyamos tanto en cómo lo ocupan filósofos como Deleuze, ¿cierto? Igualdad. La reterritorialización también tiene lugar como consecuencia de la expansión capitalista en forma de apropiación de territorios que se encontraban en la periferia o por fuera del capitalismo, si es posible eso, como los entornos naturales, o mediante la reincorporación del espacio capitalista previamente abandonado, tales como la infraestructura obsoleta y las ruinas industriales. Esta reterritorialización ha implicado una articulación en red de elementos relativamente inmóviles, tales como infraestructuras, tierras y litoral, a través de la planificación logística y elementos móviles como son los medios de transporte. Junto con esto, la regeneración del waterfront, una palabra, ¿cierto?, de la jerga de los estudios portuarios y de la industria portuaria, y de las infraestructuras portuarias obsoletas han sido reapropiadas para el turismo, el comercio y el ocio, redefiniendo los espacios urbanos y creando un waterfront poroso, como lo demuestran los casos de los muelles Prat y Barón. De este modo, con la reconceptualización de la actividad portuaria, no solo se transforman los lugares asociados tradicionalmente al puerto, sino que también se reformula el desarrollo urbano y el uso del territorio circundante, en directa relación con las necesidades identificadas por diseños de redes logísticas que operan a diferentes escalas. Ahí podemos relacionarlo también con lo que mencionó Paz en la otra mesa acerca de que dónde viven los trabajadores portuarios, ¿cierto? Ahí uno podría bien intuitivamente imaginar una desterritorialización y reterritorialización de los lugares, de las poblaciones, ¿cierto?, que habitan estos trabajadores. Por entrevistas nos hemos informado de que hay trabajadores del puerto de Valparaíso que viven inclusive en Limache, que es bastante lejos. Entonces, si uno piensa en cuánto tarda en llegar al turno, el horario, ahí tomamos con la liberalización, ¿cierto? El turno ya no dura la cantidad de horas que dura, ¿cierto? Así que tendríamos que pensar que dura todo lo que tarda esa persona en llegar acá a la zona portuaria. Los topónimos y denominaciones vernáculas de las ciudades portuarias y de las villas rurales, ahora niveladas por el término hinterland, que también es una palabra, ¿cierto?, que se ha escrito sobre ella críticamente, sus parajes, entornos, objetos y ambientes se reducen a referentes mnemotécnicos, para saber dónde es, no más para acordarse, por decirlo así, señalados en mapas que reparten territorios de acuerdo a políticas económicas que solo se reconocen en perspectivas de crecimiento y desarrollo global. De este modo, la zonificación y la intermodalización del transporte, almacenamiento y distribución de mercancías ha pasado por la ejecución de sendos proyectos infraestructurales, no sin resistencias y contestaciones por parte de las poblaciones afectadas, como instancias de reterritorialización son estas, ¿cierto? Y un ejemplo que viene acá al caso, el de la cartera de proyectos del extinto Plan ILSA. Sí, claro, nosotros hemos recorrido las carreteras con la ruta CH60 y nos hemos dado cuenta cómo cumple un rol logístico en la cadena logística, ¿cierto? En un mapa que, como mapa, ¿cierto?, a cierta escala nos permite percibir de qué se trata lo que se está planificando. Esto de integrar producción, circulación de las mercancías,
pero que en el día a día, ¿cierto? No va a bastar para que nos percatemos de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y delante apareció la palabra globalista, que a mí no me gusta mucho porque está asociada a ciertos análisis. Eh, pero, como decía muy bien don Raúl Alar, no la globalización no significa necesariamente que estos intereses globales son maléficos, ¿cierto? O de dominación. Lo que pasa es que cierto tipo de globalización con políticas económicas específicas que pueden producir injusticias sociales que pueden ser implicadas por esta reterritorialización. Volvemos al caso de los trabajadores. Bueno, finalmente, Ahí no, tenemos. sí, pues, puse el mapa justamente para aludir a esto. Como ustedes espero se hayan ido dando cuenta, nuestro enfoque pone en diálogo estos distintos procesos. Son procesos que están o son interdependientes, que están interactuando de manera continua, ¿cierto? Entonces, cuando yo mostraba, por ejemplo, anteriormente, los territorios, ¿no es cierto?, de la región de la cuarta región, de la región de Coquimbo, y se estaban reemplazando aquellos espacios que eran antiguamente espacios de la aeroindustria, ¿no? Por espacios en los cuales ahora se genera energía, ¿no? O, por ejemplo, cuando se construye una represa como Puclaro, ¿no es cierto? Tanto para la agroindustria, pero también para producir energía, ¿no? Y lo que era un poblado tradicional, ¿no es cierto?, es desplazado para generar esta zona de inundación, ¿no es cierto?, que facilita la acumulación de agua. Eh, Esos son procesos justamente de reterritorialización. Y se generan, ¿no es cierto?, en relación también con todos los otros procesos de los que hemos hablado, ¿no? Implica, ¿no es cierto?, una forma de entender el desarrollo como siendo parte de una economía global, en la cual la economía nacional se tiene que insertar de la manera más competitiva posible. Para ello, ¿no es cierto?, entonces, explotar las ventajas competitivas que tiene la producción, por ejemplo, de frutas frescas en ciertas zonas del norte chico de Chile puede ser muy ventajoso para entrar en ciertas ventanas de la economía global, ¿no es cierto?, para competir con ventaja allí. Entonces, todo esto justifica, se fijan, la inversión en infraestructura, por ejemplo, ¿no es cierto?, para acumular agua en esa zona, pero también tiene estas otras implicancias, ¿no? De cómo un territorio que era una zona, ¿no es cierto?, de viviendas y de un poblado tradicional, en donde la gente tenía hortalizas, ¿no?, es inútil. ¿Se fijan? La reterritorialización entonces está operando asociada a todo un modelo de desarrollo y así lo mismo ocurre con el trabajo. El trabajo precario, por ejemplo, como decía ahí un participante antes, se remonta, el trabajo portuario precario se remonta a la década 80. Yo creo que eso es discutible, pero él decía la década 80 porque efectivamente adquiere ciertos caracteres especiales en la década 80, ¿no? Y que tiene que ver también, nuevamente, con cómo hacer competitiva a la logística chilena, porque los portuarios eran y siguen siendo un gremio muy poderoso que tenía una gran capacidad de chantaje, por así decirlo, sobre el conjunto de la economía nacional, ¿no? Podían elevar las tarifas portuarias, ¿no? Entonces lo que se necesitaba era de terminar con un monopolio que ejercían los sindicatos portuarios sobre la oferta de trabajo, ¿no? Eso tiene que ver nuevamente con la lógica, ¿no es cierto?, del desarrollo neoliberal que está buscando mercados laborales, también no solamente mercados para productos, ¿no es cierto?, libres, sino que el mercado del trabajo también centrado en esta idea de la libertad del trabajo y que no sea monopolio de un grupo organizado de trabajadores, ¿no es cierto? ¿Se fija? Entonces hay una interacción permanente de cada uno de estos elementos. Finalmente, un elemento que también nosotros hemos ido integrando en nuestro análisis y que es transversal a todo lo que hemos ido diciendo, es lo que llamamos la representación, que es cómo es la dimensión, si ustedes quieren, simbólica, significativa, ¿no es cierto?, de todos estos otros procesos previos, ¿no? Y que en los que se manifiesta también mucho de la disputa política, porque tiene que ver con poder eso. Si, por ejemplo, es un mall
¿no es cierto?, lo que mejor representa la vocación de la ciudad de Valparaíso, o es eventualmente, ¿no es cierto?, el uso de alguna forma o la redefinición para uso portuario de esa zona, ¿no?, ya sea para acopio de carga o lo que sea, ¿no?, tiene que ver en parte también con procesos ideológicos, ¿no?, y de disputa ideológica, en donde hay un intento, ¿no es cierto?, porque ciertas formas de representar la identidad de la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto?, se transformen en el sentido común y la comprensión dominante. Y en ese campo en el que está la disputa permanente. Entonces, hemos querido presentar de la manera más sucinta posible este conjunto de componentes que hemos ido reconstruyendo conceptualmente a partir de esta investigación que ha ido desarrollándose en paralelo, en colaboración también con Claudia, con Jorge, con Jorge desde hace ya casi 10 años o alrededor de 10 años, y con Claudia más recientemente, pero en donde hemos trabajado también conjuntamente para ir elaborando en el camino, ¿no es cierto?, nuestras hipótesis de trabajo e ir abriendo también conceptualmente estas discusiones para ir redefiniendo también, ¿no?, cómo nos acercamos a esas realidades complejas, ¿no?, en el entendido de que este es un programa de investigación abierto, ¿no?, y que la conversación con Raúl Alar, con Paz y con todos quienes van a participar acá, ¿no es cierto?, nos va a seguir ayudando mucho, sin duda. Entonces dejo hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Hernán, Claudia y Jorge por la presentación de este interesante proyecto, ¿no? Y entender cómo los dispositivos, ¿eh?, neoliberales hoy en día están impactando en esta relación, ¿no?, laboral-territorio, que pocas veces genera una indicación analítica. Dejamos abiertas las palabras en este momento para nuestro público acá presente, y no sé si también allá podemos colaborar en caso de que haya, no sé si hay alguien en la virtualidad que desea hacer alguna pregunta hablada o escrita. ¿Ah? Claro. Sí, por favor. Sí, o sea, bueno, mi pregunta va más. Si puedes hablar más fuerte, porque no sé si te van a oír tan fácil. ¿O venir acá? Sí, haz lo que quieras. No, que, bueno, mi pregunta va, bueno, para explicar un poco, antes de realizar la pregunta, bueno, me presento, soy Pablo Figueroa, soy funcionario de la Municipalidad de San Antonio, y en este momento estamos llevando un proyecto a cabo en la municipalidad, hace como un mes, que tiene que ver con prevención de riesgo en el puerto de San Antonio. Me llamó mucho la atención el concepto de, bueno, de extractivismo, de extracción que acaban de presentar acá. Claro, ustedes lo aplicaron como en el sentido como de las materias primas, ¿no?, como a los recursos o a los parceles de reserva que en el fondo se explotan. Pero me fue inevitable no pensar dentro de esos recursos en el trabajo humano, en la fuerza de trabajo. Y en cómo en el puerto de San Antonio y en cualquier puerto existe una extracción de la fuerza de trabajo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque, claro, cuando presentan el concepto de extracción, muestran ahí unas barras bien bonitas y después lo muestran todo seco, todo destruido. Y se me fue inevitable no pensar en las condiciones de vida que tienen los trabajadores en el momento en que les traen su fuerza de trabajo y en los accidentes laborales que ocurren en ese proceso. Y prácticamente que son desechados los trabajadores después de que o se les cortan los dedos porque se les cae un container o simplemente perdieron el avión porque se les cae un container. Por dar un ejemplo, por accidente automovilístico. Es decir, capital humano que es perfectamente dispensable, ¿no? Y con respecto a cómo se vincula también el concepto de extractivismo para usted con respecto al concepto justamente de precarización, ¿ya? Porque claro, precarización en torno como a las condiciones de trabajo, a las condiciones de vida, y por lo tanto mi pregunta es un poco como a eso, es como cómo se vinculan estas dos categorías respecto al trabajo humano que se está desarrollando ¿En los puertos? Puede ser, bueno, sí, en los puertos, en realidad. Yo hablo de la realidad de los puertos, yo me di cuenta que ustedes tenían como era mucho más amplio que todo eso, pero sí. No sé si hay alguna otra pregunta. No, acá no hay ninguna. Yo tengo uno. Ya, sí. Estoy haciendo como varios roles. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Dale. ¿Van a acumular? Sí, vamos a Sí. acumular por número 3.
A ver, yo lo primero es valorar el proyecto del trabajo de conceptualización de en caso de trabajo. Yo, en términos personales, por ejemplo, yo cuando le digo que a ahí algunos beneficios, que uno tiene que justificar a la puerta del país, pero uno quiere investigar, como que no tiene, no, yo creo que no se comprende en mucho, no hay un sentido común que comprenda la relevancia de la logística y de las distintas cuestiones asociadas a ella. Creo que lo que dice el colega acá respecto a esta forma efectivista, creo que da una clave interpretación. Creo que la riqueza del concepto, donde aquí agrego un ejemplo, uno lo puede empezar a vincular a muchos otros aspectos, el concepto efectivista como una manera instrumental, un proceso que se sitúa por sobre los otros y todo lo demás se subordina a, en este caso, la justificación, ¿no? Por los estudios por lo que le he leído a ustedes y las lecturas asociadas a eso, la reflexión a eso, la justificación es clave para la neoliberalización. No hay neoliberalización global sin la justificación, ¿no? Contar. Y en ese sentido, me hace más sentido, y ahí agradezco lo que dice, la relación extractivista es parte de la que también es necesario, ¿no? Sin extractivismo no es posible eso. Y digo extractivismo como una actitud, ¿sí? De extracción, de todo lo posible, extracción de valor. Entonces, a propósito de lo que ustedes dicen, de otro comentario, que son apuntes, porque tenemos para conversar aquí mañana, lo crucial de irse al meollo los fundamentos de la economía política, ¿no? Y porque esto es, yo entiendo que no en este paso, no hay un paso original, la academia está tratando de vaciar este tipo de discusiones, donde esta separación entre lo conceptual y lo empírico es parte de una, comillas, estrategia política, entre comillas, de vaciamiento, ¿cierto? No debería existir esa distinción. Porque si nos vamos al meollo del problema de la economía política, la valorización, ¿cierto? No deberíamos hablar de maximizar beneficios y minimizar costos, porque es un gesto, ¿no? Y si hablamos de ese mismo gesto, el extremismo es elemental. Entonces, son cuestiones que uno, al integrarlas, si eso es posible, a través del instrumento, yo creo que es un ejercicio que es fundamental. Y contribuye a aquellos como yo que estamos tratando de investigar esto de otros lugares. A nivel de pregunta, tenía dos elementos. La primera es que en la mirada más amplia que ustedes han podido construir de los puertos en Chile, el caso del Valparaíso, por ejemplo, sabemos que es un puerto que está orientado sobre todo a la exportación frutícola, ¿ya? El puerto los puertos del sur es muy fuerte en temas forestales, ¿no? Por el norte y así, y hay, entiendo que no sé cuántos, 160 y tantos números oficiales de puertos en Chile. No, 69, 70. Ya, 70. Entonces, me han dicho 73. Ya, de los cuales muchos son específicos para un solo producto y otros son multipropósitos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta aquí tiene que ver con que en esta mirada global, ¿cómo ustedes ven la relación entre el sector económico, que es como el cliente del puerto, y la manera en que el puerto termina configurándose, o los puertos, un sistema, más que un puerto específico? ¿Ya? Eso a propósito de la logisticación como proceso económico. Y lo segundo, la idea de la precarización, ustedes investigaron ahí, pusieron un esquema muy bonito de proceso de precarización del trabajo agrícola. Y yo inmediatamente lo pensaba como en el tema del trabajo actual. Sí. Donde, y una de las cuestiones que por lo menos he ido pudiendo comprender es que es dinámico. ¿Sí? Puede haber momentos en que la precarización es lineal, es decir, cada vez más precarización, pero en el mundo portuario es más heterogéneo la cosa. Y hay un factor que es fundamental, que son las relaciones de poder y las luchas que movilizan y cambian esa manera de precarización. Hay momentos, hay lugares, hay puertos donde la precarización se revierte, ¿sí? Y donde esa verdad es una conflictividad altísima, y otro a través de un nivel de acuerdo, patrón empleador, o sea, empleado también muy de consenso,
pero un concepto que no se historia también. Este dinamismo, ¿cómo no ven ustedes? Cuando está dinamismo es fácil, ¿no? Que tiene que durar varios equipos, bueno, hasta donde ustedes se atrevan a. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ay, El precio. ya. Sí. Súper bien. Oye, no, una pregunta, bueno, se reían aquí, sobre todo Texido, que como que tuvo un upgrade, según él, de la conversación a asistente ejecutivo. No, una pregunta respecto al proyecto. Ya que es un proyecto financiado por la NIT, la Agencia Nacional de Investigación, Estado, por decirlo así, eh, este proyecto, ¿en qué va a terminar? O sea, dan como ganas, claro, uno dice, estamos acá todos, qué interesante, pero ¿a quién ir a decirle, mira, acá hay un impacto, hay un error, hay una alerta? Eso como primera pregunta, ¿qué vende eso? Como, ¿qué posibilidades tiene los resultados de este proyecto de incidir en que algunas de las cosas que están identificando, que no son deseables, cambien? Y lo otro, si acaso hay alguna de esta reterritorialización, ¿tienen alguna como medida? Sé que no es solo la envergadura de la red de territorialización la que genera impacto, porque a lo mejor hay una envergadura bien poca, pero pucha que es impactante, bien menor en escala. Si acaso tienen alguna medida y desde cuándo, si acaso también lo van a investigar, y lo otro que claro, ¿dónde está? Porque el estudio tiene una aplicación o hay territorios de toma de muestra, por decirlo así. Eh, Parece que es Valparaíso, entiendo que... cuál es el territorio de toma de muestra? Como para cachar un poco eso. ¿Te puedo tomar una pregunta? Sí, claro. Ahora, sí, no, dentro del ámbito. Yo personalmente lo quiero mirar un poco más desde del área de la logística y mercado de trabajo, ¿no? Justamente de lo que estamos estudiando allá en chat. Y hay dos conceptos que son importantes. Primero, fue bien interesante entender que la logística como cadena de suministro tiene un concepto en el management denominado cadena de valor, ¿no? Que es la cadena de valor para el capital, no es la cadena de valor para el trabajo. Por lo tanto, desde allí, este vínculo con esta pregunta del monopuerto o o el puerto multipropósito, guarda relación también con los tipos de concentración de capital, fundamentalmente en algunos tipos de industria que tienen propiedad portuaria, es decir, construyen sus propios puertos, ¿no? Pensemos en los Luxics, específicamente, ¿no? En el caso de las mineras, el Hambre, que tiene su propio puerto pues, Los vilos. en los Vilos. Pensemos también en BHP, ¿no? Que tiene su propio puerto al sur de Antofagasta, ¿no? En Coloso. Entonces, desde allí, mi sensación es que los procesos que se dan respecto del tipo de industria, sería quizás importante también ahondar en un fenómeno que no ocurre aquí, porque acá el puerto, en el fondo, genera competitividad, ¿ah? Pero allí no existe un espacio tan notorio de tercerización del trabajo, ¿ah? Es bien significativo, por ejemplo, actualmente el modelo de la cadena de suministro logístico entre quien opera la embarcación, ¿no? Quien hace el trabajo en la logística, en la losa del puerto, ¿no? Y quien almacena, ¿no? Es una cadena de distintos proveedores. Pero, por ejemplo, la última noticia de concentración de capital es que Saham, ¿no? Que es una empresa de barcos, actualmente se fusionó con... A ver, ¿no? Sí, exacto, se fusionó y hoy día tú tienes eh, el dueño del barco con quien obra el puerto. Entonces, eso evidentemente genera en algunos de los terminales una concentración de capital bien importante, ¿no? Entonces, eso un poco en función de una de las preguntas que hablaba respecto de cómo funciona esta reconstrucción de la logística, porque me parece bien
yo diría, es importante lo que se señala acá, que lo que se está estudiando en los fondos son estudios de capitalismo. Y lo segundo, respecto de precarización, entendiendo que los tipos de contrato evidentemente generan un efecto. ¿En qué momento, y me quiero acordar un poquito en el marco de la creación de un valor, no ir tan lejos, digamos, pero la construcción del trabajo como mercancía, ¿ah? Que esta tesis que en el fondo tratamos de defender siempre desde los estudios del trabajo, ¿no? Que crea riqueza del trabajo, no el capital. ¿Ah? ¿De qué manera estos procesos de reestructuración de los mercados de trabajo van generando también un proceso de precarización en la cualificación del trabajador? Lo quiero decir así porque hubo una pregunta en la anterior mesa que hablaba de un periodo de licitación portuaria donde se involucraba lo que se denomina en el management el proceso de gestión de cambio. Y un proceso de gestión de cambio que en el fondo es automatización. En el caso de Puerto Rico es bien rudimentario. No estamos hablando de que vamos a colocar robots para operar la grúa. No, lo que estamos diciendo es que es pasar de petróleo a energía eléctrica. Esa es la transformación. Entonces, pero igual, eso requiere en el fondo un cambio en las condiciones laborales. Y allí es donde, cuando estoy pensando un poquito en las luchas sindicales, cuando se intenta ver que mi fuerza de trabajo o la venta de la fuerza de trabajo significa, dentro de las condiciones laborales dignas, la relación salario-fuerza de trabajo, el impacto de ello. Yo creo que muchas veces nos quedamos un poco ahí en que no podemos cuantificar esa relación. Lo cierro, la extensión, lo cierro, ayer me tocó estar en Calama, con los mineros, y estaba conversando con un director de relaciones laborales de Codelco, y hablamos de las negociaciones. Y él me decía con bastante arrumo, oye, chuta, mira, ¿sabéis qué? Vamos a tener una negociación reglada un poquito dura porque nos fue bien este año. Y yo lo miraba y le decía, pero que te vaya bien a Codelco. Vaya que vaya bien a Chile, que vaya bien a Codelco, una buena noticia para la compañía. Sí, pero que los sindicatos se van a poner más duros para negociar. Entonces, la interpretación que existe del capital con el trabajo, yo diría que está bastante en las antiguas. Entonces, frente a esta investigación, ¿no? Ver ahí de qué manera, Claudia, uno puede entender en el fondo que diagnosticar la precarización, la explotación siempre lo hace, ¿no? Pero en función de cómo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La mercantilización de la fuerza de trabajo como creación de riqueza, en el fondo, manteniendo la contradicción con el capital, no necesariamente tiene que ser una lucha de clase, por decirlo así. Y allí quizás pueden haber alguna oportunidad. Acá en la Unión Portuaria, acá, en el sindicato de Puerto Paraíso, es bien brutal la relación, porque tenemos un contrato día, o sea, contrato día respecto de cómo, y también, bueno, logran la tarde como los sindicatos hoy en día, no sé si manejan la oferta de empleo, pero a lo mejor manejan la lista, respecto de quién entra y quién no entra al puerto. Bueno, eso como característica. Yo quería decir 4 cosas bien puntuales. Primero que el dato de los puertos, uno siempre se confunde con esto, son 72, 44 terminales privados de uso privado, 15 terminales privados de uso público y 13 puertos públicos en 10 empresas portuarias totales, que es de los últimos recuentos, siempre como que van variando. Lo otro es bien preciso también, lo que preguntaba Paz sobre los resultados. Yo tengo la impresión, mira, tal vez es una impresión, pero de que los artículos que nosotros ya hemos publicado ya han sido leídos. Y ya han sido incorporados tal vez en algunos reportes o documentos que se emplean a nivel institucional. Tengo esa impresión y creemos que nos gustaría que siguiera pasando. O sea, ahora, también, ¿qué ha pasado? De que en las mismas, tal vez no en cuanto a artículos que nosotros escribimos, pero cuando entrevistamos, por ejemplo, a la gente de las empresas, ha pasado de que les mencionamos lo que estamos y como que se les ocurre que no lo habían pensado de esa manera y me han dicho, sí, la logística tiene razón usted. Ahora que me acuerdo, no estaba haciendo memoria, ¿cómo fue que me di cuenta de esto de la logística?
Entonces, es como reconstruir la historia de lo que ha pasado. Yo creo que ese es un impacto que podemos tener. Tal vez Hernán y Claudio puedan después desarrollar. Nosotros, y con lo que decías tú de la medida de la reterritorialización, nosotros postulamos un proyecto, no fue mal porque lo mandamos al fondo que no correspondía, creo, sobre el tema, pero más como una etnografía urbana, eh, de trabajar con fotografía, capturando lugares que hayan sido abandonados, trabajar con un fotógrafo. Eso queríamos hacer en Valparaíso. eh, Ruinas industriales, carreteras, ir haciendo un catastro de eso. Hay una colección fotográfica que ya tiene algunos años, de un alemán, que se llama Las Zonas Muertas del Capital. Y son puros fotografías de estos lugares como que están ahí en Placilla, los puertos secos que le llaman, lugares de acopio, y cómo han sido acondicionados estos espacios, ¿cierto? Que antes era el campo ahí, para poder acumular contenedores, por ejemplo. Eh, y lo otro que quería hablar, disculpen si no voy a cubrir todo lo que mencionó, respecto a lo que decías tú, de las cadenas globales de valor, que es una teoría, ¿cierto? Que está en el fondo, me estaba leyendo Guido Tarot anoche porque dije, esto hay que tocarlo. Es una teoría que él dice que se remonta a las teorías del capital monopolista, que son unas teorías del tiempo de Lenin, ¿cierto? Ahora, son formas de usar la teoría del valor de Marx, ¿cierto? Es la teoría del valor de Marx, o sea, de un poco crítico. Y yo lo que te puedo decir ahí es que nosotros tenemos pendiente el tema de la financiarización. Eh, y, y cuando uno va a trabajar con el tema de la financiarización, que es la dimensión más económica de todo esto, eh, uno se va a tener que enfrentar a la teoría del valor y ver hasta qué punto este tipo de aproximaciones a la logisticación, a los puertos, a la neoliberalización, se deja explicar, ¿cierto?, solamente a partir de la teoría del valor y con todo lo que implica respecto de la distribución global del trabajo, porque el trabajo, valor, y todo está relacionado. ¿Qué tanto se relaciona con eso? O la teoría del valor debería ser revisada, porque Guido Starota en el mismo texto cuestiona, por ejemplo, las teorías del capitalismo cognitivo. Pero, por ejemplo, cuando él mencionaba el extractivismo en lo humano, yo no pienso que el turismo, una forma de extractivismo, tal vez no está usando la teoría del valor. Entonces, yo creo que eso lo tenemos un poco pendiente, pero tal vez. Sí, pero eso es un poco lo que yo pregunto. Ya. Muchas gracias. No se pasó nada, Clau. Sí, no, Claudio. Ya, Hernán. Sí, hay varias preguntas. Voy a tratar de ir por lo más sencillo e inmediato. Algo que está preguntando una persona. Cristóbal Bustos. Ya, de todos gustos, sobre cuáles son los puertos que nosotros consideramos en la investigación y que también tú lo pensabas. Nosotros lo pensamos más que como casos hasta cierto punto, Ya. no necesariamente eh, como el puerto siendo el sitio, porque lo que hemos ido también a partir de nuestras investigaciones previas, elaborando, se ha ido concentrando más bien en una mirada que tiene que ver con múltiples sitios, ¿no? Como por ejemplo los sitios de la agroindustria, o por ejemplo los sitios del circuito o el tránsito de los contenedores, y el sitio, ¿no es cierto?, el litoral propiamente, ¿no? Y junto con ello, ¿no es cierto?, los frentes portuarios propiamente, ¿no? Entonces, son múltiples sitios que en realidad no se corresponden con una geografía de un polígono, sino que se corresponden más con una geografía del encadenamiento de la red, ¿cierto?, productiva, o de la red de circulación, o del encadenamiento de valor, ¿no?, de la red de valor que está, y que es global, ¿no? Nosotros estamos principalmente mirando, por así decirlo, aguas arriba, ¿no?, como se dice en términos técnicos del proceso, no tanto aguas abajo, no estamos mirando tanto el foreland y los destinos.
pero el programa de investigación nos tendría que llevar para eso. 3:30. Eh, y los lugares son el entorno, ¿no es cierto?, o la red que se construye para llegar a este puerto frutícola de Valparaíso y que incluye algunos sitios de la cuarta región y la quinta región, ¿no? Como sitios de producción, por ejemplo, de fruta. Incluye puertos de la región del Biobío. Hemos pensado principalmente en el Coronel, que es el puerto, ha sido hasta ahora, ahora en una coyuntura especial el Coronel, pero ha sido hasta ahora el puerto más pujante en la región y es privado. Es privado, justamente privado. Es interesante el caso porque eh, es privado, está muy asociado a la producción de MAPA, esta gran productora de celulosa, que es uno de los proyectos más grandes que hay de esas características, una planta de celulosa que es de propiedad del consorcio Arauco y que también es propietario de la mitad del puerto de Coronel. Copec. Así es, empresas Copec. El grupo Angelini. Entonces, ese es el segundo. Y después tenemos el puerto, que es un puerto, todos estos son puertos más complejos, el de Valparaíso y el de, no se agotan exclusivamente en la celulosa o la fruta, hacen más cosas que eso, son multipropósitos, ¿no? Pero tenemos un puerto pequeñito también en la zona de Valdivia Corral, que es una operación bien singular, muy interesante, pero que ese es monofuncional, ¿no? Está orientado solo a la exportación de chips de madera, ¿no? Justamente también para la producción de celulosa en Asia, ¿no? Esos son los casos que hemos tomado, pero en cada uno de ellos son encadenamientos. Una pregunta larga, o sea, una respuesta larga con una pregunta corta y específica, pero me ayuda a tratar en parte esta idea de la especialización de los puertos, ¿no es cierto? Que cuando son monofuncionales, cuando son multipropósitos y cómo el sistema portuario también se relaciona con el interior, ¿te fijas? En buena medida uno ve, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un inversionista que es el mismo, como en el caso de Coronel, ¿no es cierto? Que hay algunas lógicas, ¿no es cierto?, de inversión que están asociadas al tipo de producto preferido. Entonces, si tú vas al puerto de Corral, claro, allí se acopia eh, los chips de madera y hay una banda transportadora, las instalaciones hay una cancha en la que se tapan, ¿no es cierto?, estos chips, pero hay unas barcazas diseñadas para el efecto que son fluviales, ¿no es cierto?, que corren por el río Valdivia y que llevan desde las chipeadoras hasta este sitio donde llegan los barcos, ¿no es cierto?, frente a la bahía de Corral. Eso es un encadenamiento tecnológico también, ¿no es cierto?, que está asociado a lo que hacen ahí exclusivamente. El día que tú quieras sacar por ahí, por ejemplo, contenedores, vas a necesitar otra tecnología, ¿no? Y va a haber que cambiar la infraestructura, ¿no es cierto? Y va a haber algún inversionista que va a tener que hacer cambios allí, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, están íntimamente relacionados lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el hinterland con lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el puerto. Y acá, por ejemplo, los puertos frutícolas, una cuestión clave, porque son sensibles, ¿no es cierto?, a lo perecible que es necesitas energía eléctrica, porque estos son rifles, o sea, son contenedores que tienen que mantener la cadena de frío del alimento. ¿Te fijas? Entonces, están absolutamente relacionados, ¿no? Los procesos, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el hinterland con lo que ocurre con la... Después, no quiero repetirme con lo que ya ha señalado Jorge, ¿no? Entonces voy a pasar a lo del impacto del proyecto. Solamente decir que nosotros hemos pensado en algunos impactos que tienen que ver con los actores, ¿no? Y cómo los actores también, con quienes trabajamos, nos van a interpelar, ¿no? Entonces, conversar con los propios trabajadores. Paz también decía algunas cosas sobre, por ejemplo, cómo funcionan los consejos Puerto Ciudad. Eso yo creo que podría ser otra área en la cual nosotros podríamos hacer decir algo, tener una voz allí, ¿no? Porque
Por ejemplo, si decimos hemos cambiado un poco la escala de nuestro análisis, ¿no? Eso. Entonces, eso nos traería alguna implicancia para pensar también en otros actores que podrían perfectamente participar de este. No hemos participado directamente, nosotros tampoco del debate sobre el así llamado royalty portuario. Pero por supuesto que tenemos una idea respecto del diagnóstico que hemos ido gestando, que tiene que ver con que los puertos se modernizan, pero los entornos urbanos, ¿no es cierto? Muchas veces, esto que vemos acá muy dramáticamente en Valparaíso, también está en otras partes, también está en Coronel, también está en Talcahuano, ¿no? Está en otras partes también. También está en Curral. Entonces, ahí uno ve esos espacios como espacios también a los cuales la misma gente de las comunidades te dice, quiero que los trae el puerto. Porque además ahora ya los puertos ya no son estas grandes fuentes de trabajo que eran en el pasado. Entonces, eh, puede haber impactos también, creo yo. O sea, que no, yo creo que nuestro diagnóstico ya ayuda a entender eso, de que hay una desigualdad. Lo que tiene que ver con la representación, yo creo que también lo tenemos pendiente porque eso va a ayudar harto a elaborar insumos para los trabajadores, para la ciudadanía, porque el tema de la representación de los puertos tal como existen, o de la conexión, la articulación que tienen con la industria extractiva, insisto, no se percibe, no es visible. Entonces, ¿cómo se representa? Es un tema que está en Frederick Jameson, por ejemplo, y luego en Arnold Toscano, y que lo formulan en los términos de la estética geopolítica. O sea, ¿cómo represento yo eso? Porque ni siquiera puedes tener una ciudadanía contestataria, dado que no hay forma de representarlo. O sea, ¿contra qué represento? Cuando se rayaban las calles poniendo contra el planista, uno se preguntaba, ¿qué significa eso? O sea, ahí hay múltiples cosas que decir. Uno podría decir, obviamente, por ejemplo, ¿son plantaciones o son bosques? No. ¿Te fijas? Ahí hay una disputa sobre el significado, ¿no? Los puertos, que son puertos forestales, por ejemplo. O respecto de la fruta, ¿no? Esta idea de la fruta fresca, ahí hay todos unos procesos ideológicos que yo creo que son muy importantes, de que la propia ciudadanía vaya haciendo conciencia de que eso significa agua que sale en forma de celulosa, de chip de madera o de fruta fresca, por ejemplo. O las contradicciones, disculpa, las contradicciones que señalaban los mismos trabajadores de los trabajadores forestales, los portuarios y los pueblos originarios. Claro. Si no hay industria forestal y no hay trabajadores portuarios que trabajan moviendo esa carga, para ponerse de acuerdo con los pueblos originarios, ¿qué conflicto? Lo que investiga Anita, el ciclo de la palta, que hay una publicidad ideológica en Europa respecto a la palta como que una comida Superalimento. superalimento, y la Anita en su investigación muestra el desastre que produce. Bueno. Claudia, Sí, poquito. Hay dos comentarios acá, por si Ya no sé, las dos veces. No, que viene un invitado a la tarde atrasado media hora. Ah. Es verdad, sí. En Valdivia somos simpáticos. No, cortito, que la respuesta en parte, bueno, de los avances que las voy a abordar, de los avances que tenemos ya en trabajo de campo, en cual Alejandra Rojas ha estado apoyando como investigadora, antropóloga, realizando la entrevista, pero también de investigaciones anteriores que hice yo comparando el sector agroexportador Chile-Brasil, tener esos dos territorios permite también tematizar algunas cosas que a veces no se ve investigadas en la realidad nacional. Con respecto a esta relación del extractivismo, la precarización, el cuerpo-territorio, a mí me hace todo el sentido del mundo, sobre todo cuando ahora hace poco hicimos un grupo focal y era inevitable hacer esta relación, ¿no? entre el abandono del territorio, la falta de agua, el abuso, ¿no es cierto?, del suelo, de la tierra, con el cuerpo de las mujeres. Entonces, cuando uno pregunta sobre los efectos de haber trabajado largo tiempo en el agronegocio, cosechando, daño en los ojos que no pueden ver por el sol, por la falta de implementos,
las preocupaciones, las marcas en la piel, hombros, contracturas crónicas. Entonces uno va viendo realmente que son cuerpos desechables, donde ellas mismas se retiran porque ya no pueden más. Y lo mismo pasa con los territorios donde lo que se retira es el capital, porque esa tierra ya no da más, ya no tiene agua, ya no hay de dónde extraer más, entonces queda todo botado, al igual que las mujeres. Entonces es muy potente hacer esa reflexión entre el cuerpo y el territorio que ellos habitan. Y hay harta literatura, sobre todo feminista, que ha ido como desde la ecología política, desde el feminismo, ¿no es cierto?, haciendo esta analogía entre el cuerpo de las mujeres que trabajan y entre los territorios que son ocupados desde esta apropiación extractiva. Eso por una parte. Lo otro que tenía relación con la pregunta, ¿no es cierto?, de este dinamismo de los procesos de precarización totalmente. O sea, en el fondo, si uno estudia desde una perspectiva sociohistórica, viendo, hay cambios que hay procesos de precarización, pero también hay contramovimientos, y esos contramovimientos no solo, también a veces vienen desde el Estado, ya sea por presión internacional, por procesos de certificación, pero hay regulaciones de desregulación. Entonces, un ir y venir, y que también se van conjugando o creando nuevas configuraciones cuando uno mira, bueno, cuáles son las políticas estatales, pero cuáles son las estrategias empresariales. Y eso también va dando escenarios distintos, y sobre todo si después uno incorpora la variable, bueno, cuáles son las estrategias de resistencia de los y los trabajadores que están en los distintos sectores, como para producir un límite de esos procesos de precarización. Y ahí vemos distintas configuraciones que en el lado yo las pude identificar como en el periodo en donde hay una precarización salvaje. La empresa como que se suma en el fondo a todo lo que fue el plan laboral y tiene mano ancha para realizar todo, tiene un trabajo en algo esclavo. Un segundo momento en donde hay cierta regulación desde el Estado, hay empresas que empiezan a hacer todo un proceso de precarización, pero a través de estrategias de flexibilización, incluso también en el marco de la ley, pero que sobreutilizan la subcontratación, sobreutilizan ciertos tipos de contratos, y una serie en el fondo, de gestión de la mano de obra que lleva a una precarización. Y un tercer momento en donde quienes están precarizados, uno lo ve introduciendo la variable de comparación, ¿no es cierto?, por etnia, procedencia, raza, ¿no es cierto? Vemos que la precarización está principalmente focalizada en la población inmigrante extranjera, pero eso también afecta a la población nacional, porque cuando uno pregunta, dice, bueno, sí, no nos ha afectado directamente, pero uno va viendo como que se vuelven viejas prácticas. Entonces vuelven estos tipos de campamentos, vuelven el traslado informal de los y las trabajadoras, vuelven en el fondo a inundar ciertas cosas que habían quedado atrás a través de estas como prácticas. Entonces, de alguna manera, sí, el análisis de la precarización yo siento que requiere, cuando uno se introduce, como ir viendo cómo se interactúan con estos distintos niveles, van dando configuraciones que son distintas. Y en relación a, no sé si lo voy a contestar bien la pregunta, pero alternativas, ¿no es cierto?, de relación, no sé, capital-trabajo, por ponerlo de alguna manera, viendo cuando yo investigué el tema de Brasil, hay una de las grandes diferencias en el sector alimentador de Lula en Brasil, es la organización sindical. O sea, hay una organización sindical impresionante cómo están organizados, pero están organizados a nivel de territorio, o sea, negocian colectivamente año a año, y están todas las comunas organizadas a nivel territorial, y los avances que han tenido son así impactantes desde el 94 hasta ahora, pensando, ¿no es cierto?, en ponerse de acuerdo, no por empresas, sino que a nivel territorial. Entonces, de alguna manera, ha ido generando un estándar, un mínimo para todos las trabajadoras que viven en sectores. Si nosotros alguna vez vamos a llegar en la vida a tener negociaciones por territorio o por sector productivo, no sé si porque se han hecho intentos, han habido propuestas, han sido rechazadas esas propuestas, entonces vamos a ver cuánto podemos avanzar o cuánto corre el cerco para avanzar en eso, porque finalmente por empresas poco lo que se puede generar, sobre todo por esta lógica de competencia, ¿no? Pero pensando ya a nivel territorial, a nivel, por ejemplo, del valle, que es como lo piensan allá, y generando, unificando
cómo se pagan las condiciones de trabajo, hay que decir, en el sector formal, el informal es igual que pagan, pero cuando es formalizado, es impactante la diferencia en cuanto a dignidad de las condiciones de trabajo. Así. Bueno, el labor logístico, Voy a decir algo. Que se leyó y que se va. Hay un par de comentarios. Sí, hay Sí. un par de comentarios que Hernán lo leyó, pero entiendo sí, que lo pues, va a incorporar en otro momento. Sí. Cerramos Sí, entonces. Es muy tarde y les quiero a los asistentes todavía agradecer por estar aquí pacientemente. Vamos a seguir más en la tarde, en realidad vamos a tener que comenzar a las... vamos a llegar a las 3:30, pero... a las 3:30. A las 3 comenzamos a la hora que dijimos. Llega a las 4. No, pero Comenzamos, sí. comenzamos igual a las 3:30, porque Sí. va a haber gente que va a llegar a esa hora. Gonzalo, A las 3, no lo sé. Y simplemente agradecerles, darles la información de que vamos a continuar también el día de mañana, desde temprano, y vamos a intentar también, para todos aquellos que estén interesados en el proyecto, a hacer una base de datos para compartir todo el material que hemos ido generando. Y una última nota, porque a nosotros nos interesa mucho, yo sé que para aquellos que nos oyen, se dan cuenta que nosotros somos investigadores críticos, que tenemos una perspectiva, ¿no es cierto? Y que en general tenemos opiniones que uno podría decir, abordamos no solamente de manera científica libre de valor, sino que más bien como tratando de mirar las cuestiones que abordamos desde una cierta orientación crítica y con una orientación también normativa en el sentido de los valores. Eso, no obstante, lo que menos queremos es que eso cercene la posibilidad de diálogos con personas que tienen otras perspectivas de valor también, ¿no? Y queremos entrar en ese diálogo, queremos efectivamente de manera muy genuina entrar en diálogo con la industria, ¿no? Con los distintos sectores productivos que forman parte también de estos encadenamientos y que a veces pueden ser un poco ciegos respecto de los impactos negativos que se van generando en los procesos y que nosotros podríamos también colaborar en eso, ¿no? Entonces no es que nosotros seamos anti-puerto o anti-desarrollo económico, per se, sino que más bien lo que queremos es conocer más esa realidad y que ojalá pudiéramos, ¿no es cierto?, tener por medio de nuestros distintos proyectos y el desarrollo de este proyecto un cierto impacto también en las comunidades. sí, porque eso que, a propósito de tu pregunta de la teoría del valor, en Europa hay muchos debates de gente que, como el Comité Invisible, que es muy radical y que cree que las cadenas logísticas hay que destruirlas. Entonces, ¿eso qué significaría? De que vamos a poner en estos casos que, no sé, argumentativamente son como medio amenazantes. ¿Qué pasaría con los suministros médicos para gente que los necesita y que necesita cadenas de suministro que sean efectivas y los traigan? Entonces, tal vez se trata de que las cadenas logísticas administrarlas de otra manera, ¿no? Sí, Además que las rutas de comercio existían desde la Edad Media. sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.